Buenos días amigos de Kabbalah Práctica, estamos en un nuevo video. El tema de hoy es un aliado inesperado, el Satán. Recordemos que en Kabbalah, cuando decimos que hablamos del Satán, que es el que nos pone a prueba constantemente, todos los días prácticamente, estamos hablando de un verdadero ángel. Su propósito es ponernos a prueba. Y realmente su meta es que nosotros, cada uno de nosotros, lo podamos vencer. Sin embargo, en general, él es el que nos vence, ¿no? Y cuando eso sucede, nosotros estamos perjudicándolo, por así decirlo de alguna manera, ¿no? En realidad no es que le afecte, pero él está triste, digamos, porque no logró su cometido. Él tiene quizás una de las tareas más difíciles y complicadas, que es ser el enemigo, entre comillas, de la humanidad. No es el que realmente nos está incitando a cometer actos perversos o que nos está diciendo al oído que nosotros hagamos tal o cual cosa negativa. No somos nosotros los que tomamos las decisiones ante las determinadas circunstancias que nos está pasando en nuestro día a día, en donde podemos equivocarnos o nosotros podemos dejarnos engañar por nuestro ego, ¿no? Por ese ente que cada uno de nosotros, de los seres humanos, poseemos, que se llama ego, y que ese sí es como un diablito, ¿no? Que nos está diciendo que hagamos esto o dejamos de ser aquello, según para nuestro bienestar, pero en realidad es para nuestro perjuicio, porque el ego lo que desea es que el cuerpo material de nosotros domine por sobre todo al alma, para que el alma no pueda conectarse con el cuerpo y controlarlo, dominarlo. Entonces el Satán lo que hace es ponernos pruebas en nuestro día a día, en nuestra vida, para que nosotros podamos discernir y poder tomar una decisión basados en nuestro libre albedrío. Es una manera de que nosotros podamos elevar nuestra conciencia espiritual y también nuestro cuerpo material, porque realmente son dos cosas las que no se pueden desunir, que es el alma y el cuerpo. El alma tiene que estar encarnada para que el cuerpo pueda tener vida. Sin embargo, nosotros somos los encargados en nuestra conciencia humana de una vez de despertar en este deseo de poder evolucionar espiritualmente, que tenemos que unir esas dos cosas, ¿no? De decir, tengo la conciencia de que soy un alma encarnada, debo entonces hacer mi trabajo aquí en la tierra, ¿no? Que realmente nuestro trabajo no es pensar que somos salvadores de nadie, ¿no? Ni mesías de nadie. Nosotros somos, en dado caso, nuestros propios salvadores, y nosotros tenemos que vivir nuestra vida y independientemente del estrato social en el que nos encontremos, pero con el deseo de ir mejorando, por supuesto, en todos los ámbitos, desde el material hasta el espiritual. Entonces, ese despertar de conciencia lo que tiene que hacer en nosotros, o de lo que nosotros tenemos que tener, es el deseo es de estar verificando día a día las acciones que nosotros hacemos, cómo nos comportamos en la vida. Es ahí a donde entra el Satán. El Satán tiene a su disposición diferentes medios para, entre comillas, tentarnos, ¿no? Para ver si hacemos esto bien o esto mal, para ver si digamos que tomamos el camino corto o el camino largo, ¿no? O sea, el camino sencillo que nos puede llevar a nuestra perdición en ese momento, a lo mejor, no sé, para no hacer ejercicio o comportarse de una manera infiel, etcétera, ¿no? O si nosotros optamos por el camino realmente difícil, que es el decir, bueno, puedo hacer esto, puede ser esto negativo o puede ser esto positivo, y a lo mejor lo positivo no va a ser tan, digamos que tan fructífero o tan
sabroso, tan codicioso, o sea, algo que digamos que podamos obtener una ventaja inmediata, ¿no? Pero en realidad la paciencia y el tener simplemente el deseo y la sed de seguir el camino correcto, eso a la larga nos va a dar mucho más provecho. Y de hecho nosotros en esas decisiones, en esas pequeñas decisiones que podemos ir tomando día a día, nosotros vamos subiendo a un nivel muy superior, poco a poco, paso a paso. Y eso es lo verdaderamente importante. Y a nosotros estar continuamente entendiendo que esto es una prueba y que pueden ser situaciones igual, por ejemplo, a mí me acaba de suceder hace unos días que nos acaban de estafar no es gran cosa aquí en México, 3,000 pesos, ¿no? Pero era una persona que según era técnico y reparaba aparatos domésticos y nos estafó. Y ya una vez que yo me metí a ver en internet, resulta que pues a eso se dedica este sujeto, ¿no? Que por cierto va acompañado de uno de sus hijos, porque creo que tiene varios, que es un muchacho que va al parecer en la prepa. Entonces el papá le está enseñando al hijo el camino indebido para seguir estafando y robando a la gente. Entonces obviamente que pues yo me llené de coraje, ¿no? Porque pues yo no soy una persona que puede darse el lujo de perder así nada más esa cantidad, ¿no? Porque realmente no es nada, pero pues tampoco estamos así como para tirar el dinero. Sin embargo, ahí el Satán, ¿qué me quiere mostrar a mí, no? Es una prueba para mí. Cuando alguien te roba, alguien te estafa, tú pierdes dinero, número uno, tienes que ponerte a pensar qué estás haciendo mal o qué has hecho incorrectamente en algunas acciones o en alguna acción específica días antes o en alguna ocasión antes de que sucediera eso. O sea, algo estás haciendo tú o dejando de hacer. Por ejemplo, ayudar a alguien o dar un dinero que tenías que haber dado a tal persona y no lo hiciste, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo mal? Esa es mi pregunta primero, ¿no? Y si yo analizo y veo y digo, no, pues no encuentro cuál sea la razón, el motivo, porque pues según mi comportamiento y mis conductas y lo que he hecho y a lo que sé que tengo que cumplir en mis responsabilidades y obligaciones, si yo lo he cumplido tal cual o me he esmerado en hacerlo como tengo que hacerlo todos los días, entonces puede ser una prueba acerca de mi temperamento, de mis emociones, a ver cómo yo tomo esa situación. Entonces uno puede decir, híjole, perdí 3,000 pesos, ¿no? O me engañaron, ¿no? Me estafaron. Pero tú tienes que decir, ¿y qué voy a hacer al respecto? Entonces, desear el mal, que le pase algo malo, que esto, que aquello, obviamente que eso va a hablar de un descontrol desmedido de tus emociones negativas, o que tú vayas y que le quieres hacer algún daño, ¿no? Porque yo lo que hice fue decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer, o sea, yo tengo derecho a defenderme, por supuesto, ¿no? Pero por las vías humanas legales que existen. Entonces, si yo puedo ir a poner una denuncia, una demanda, una queja ante la autoridad, pues eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que publiqué aquí en unos grupos de mi ciudad que si alguien lo conocía, para tener la dirección y poder ir al Ministerio Público a presentar pues mi queja, mi denuncia. Entonces rápido salieron personas que sí, que también nos había estafado eso. Entonces esta persona se dedica, ese es su modus vivendi, como se dice, ¿no? De eso vive. Y lo más triste es que está orillando a su hijo a hacer algo así, y en realidad lo que él no entiende y seguramente no sabe o se hace el que no sabe es que el karma nos persigue. Entonces, además del ángel del Satán, tenemos a otro ángel que nos está anotando todas nuestras acciones, ¿verdad? Y las cosas indebidas que nosotros hacemos nos van a pasar una factura.
tarde que temprano. No nos podemos escapar de eso. La única manera de escapar de eso, o más bien se trata de que escapes, sino que puedes resarcir los daños que has hecho, es cambiando completamente tu conducta, dando un giro de 180 grados y convirtiéndote en otra persona. La mayoría de las personas pues desconocen exactamente esto, ¿no? Pueden saber o haber escuchado que hay un karma y que te les va a cobrar y todo, pero hacen oídos sordos, dicen, eso no importa, ¿no? Pero el que te pasen cosas, el que se enfermen tus hijos, el que le pase algo a tu esposa, el que se te descomponga el carro y luego se te descompuso algo, se te perdió esto, o sea, ya una serie de consecuencias negativas que estás viviendo día tras día o semana tras semana, mes tras mes, eso ya es una cadena de hechos negativos que tienes que entender que son consecuencias de tu comportamiento. Si esporádicamente, como digamos en mi caso, me pasó esto de una estafa, ¿no? Que realmente nosotros pues vivimos, digamos, normal, ¿no? Entonces, pues alguno que otro contratiempo, cosas muy sencillas y muy simples que no pasan de ahí, que realmente no nos perjudican o lo miramos de una manera positiva. Pero si ya me pasa esto y yo digo, a ver, yo voy a hacer un recuento de mis acciones en días pasados, en semanas pasadas, y trato de encontrar dónde pude haber fallado yo, pero si yo no fallé, entonces tengo que entender que es una prueba y para ver cómo yo reacciono. Y también para yo defenderme, porque yo tengo no solamente el derecho de defenderme legalmente, sino la obligación de hacerlo. Primero porque voy a permitir que una persona que estafa gente, a las personas que trabajamos y que le echamos ganas, ande haciendo esto, ¿no? Ande haciendo este tipo de actividades. Pues yo no lo tengo que permitir. Si en mí está hacer alguna acción para poder impedir o tratar de impedir siquiera que esta persona siga estafando, pues tengo que hacerlo. Es mi obligación, número uno. Número dos, es mi obligación también porque si yo estoy en un nivel espiritual superior a él, a este estafador, y yo no hago nada para tratar de que él me pague de vuelta el daño que me causó, digamos, o lo que me robó, o que me estafó, yo voy a dejar completamente todo en las manos de la rueda del karma. Y entonces, como él está en un nivel inferior y yo estoy en un poquito, a lo mejor nada más 1 milímetro más arriba de conciencia espiritual que él, pues ya le toca un castigo mucho mayor todavía, ¿me entiendes? Entonces yo soy consciente de eso, yo lo sé. No tengo que permitir que le pase algo más grave, ¿me entiendes? De lo que le iba a pasar. Es mi responsabilidad. Ahora yo tengo que tratar de evitar por todos los medios posibles que me roben, que me estafen, que me humillen, etc. Pero si una vez sucede eso, que digamos me agarra de imprevisto, lo que tengo que hacer es que esa persona pague humanamente, bajo las leyes del hombre, ¿me entienden? Es por eso que yo tengo que accionar en las vías legales correspondientes, ¿no? A lo mejor yo voy y pongo mi queja, mi denuncia ante el Ministerio Público y a lo mejor no me hacen caso y no pasa nada, ¿no? Pero yo ya lo hice, yo ya fui y cumplí con mi deber. Ya queda en manos de la autoridad si cumple o no cumple con su trabajo, si pueden hacer algo o no, etcétera. Eso ya no me compete a mí. Yo fui y exigí justicia. Ya quedará en manos de la autoridad competente si hace algo o no. Y eso ya es parte de su karma de esa persona, de esa autoridad. Entonces, ¿por qué por qué más bien tenemos que ejercer estos mecanismos? Bueno, pues por lo que les dije, número uno, pues para evitar que otros sufran o que pasen por lo mismo. Y número dos, porque si estamos un poquito más en un nivel espiritual un poquito más elevado, tenemos que evitar que las ruedas del karma, ahora sí que tenemos que tratar de ayudar y proteger al que nos hizo daño, ¿verdad? Sin embargo, él, de lo que ya tenga acumulado, cada persona que hace cosas indebidas y que sigue ese mismo camino,
no, de todas maneras no va a poder evitar por todas las otras acciones que ha hecho y a lo mejor también por lo que nos hizo. Sin embargo, si nosotros le podemos quitar un poco de carga a ese castigo, nosotros tenemos que sentirnos bien respecto de eso, porque pues no estamos permitiendo que sufra de más, por así decirlo, ¿no? Y aparte se le está brindando una oportunidad para que tal vez en ese tiempo que se están haciendo estas acciones legales, pueda recapacitar y decir, ¿sabes qué? Sí, yo me equivoqué, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor tiene ¿cómo se dice? Una epifanía y dice, una claridad mental, ¿no? Una lucidez y dice, caramba, ya vi la luz, estoy entendiendo que me estoy comportando de una manera indebida, incorrecta y que solamente estoy generando una ola de karma que tarde que temprano va a caer sobre mí, sobre mi familia, ¿verdad? Porque nuestras acciones afectan también a nuestra familia, a todo nuestro entorno familiar y más a las personas que más amamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo correspondiente. No podemos dejar y decir, ya, no importa. No. Tienes que, bajo las posibilidades o las vías alternas legales que se pueda pedir justicia, hacerlo. Ya cuando tú activas esos mecanismos y no sucede nada, ya no quedó en ti. Entonces tú ya cumpliste con tu deber. Por lo tanto, si por ejemplo, el Satán y el ángel del karma siempre son entes que siempre están activos, que siempre están trabajando, que tienen que cumplir con su función. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de que ahora sí que no es necesidad que Dios esté allá en los cielos, o bueno, como se lo imagine cada persona, ¿no? Y que vea qué es lo que estamos haciendo todos los miles de millones de humanos que estamos aquí en la Tierra. No hay necesidad de eso. Ya hay un sistema, un mecanismo universal, espiritual, con leyes, decretos, ángeles, seres, etcétera, que van a trabajar y que están trabajando para que todo el sistema funcione. En el universo todo funciona a la perfección. Nada falla. Nosotros, los que estamos jugando un rol, un papel en donde tenemos un libre albedrío, tenemos que hacer que todo tienda a la perfección, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir elevando nuestra conciencia espiritual en el lapso de tiempo de vida que tengamos, ¿no? Conforme más años podamos existir, vivir, más vamos a poder irnos elevando cada vez más y también mejorar nuestro entorno, nuestro planeta, nuestra sociedad, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Es el día a día, el constante ajetreo cotidiano en donde realmente nosotros podemos hacer una diferencia. Y cuando te suceda una cosa de que te roban, que te estafan, que se metan a tu casa, a tu negocio, que te quitan dinero, etcétera, tienes que hacer un panorama, una revisión de qué es lo que has estado haciendo, con quiénes te has estado juntando, en dónde te has aprovechado de alguien, o tienes que analizar todos tus días, ¿no? Pasados, para poder llegar a una conclusión y entender el por qué te sucede eso. Y ten la seguridad de que no tengas temor, no tengas miedo, de que se te va a resarcir eso, si te lo mereces. Y si no, y si realmente, o sea, si te mereces, es que se te devuelva, me refiero a eso. Pero más bien, si te merecías esa factura, ese cobro que te hizo el karma por actos o acciones negativas que hiciste antes, pues entiende lo que tenía que ser así. Ahora, si quieres que tú resarcir para que no te siga sucediendo o no se empeoren las cosas, entonces tienes que verte al espejo y tienes que hacer un cambio radical. Así de un día para otro tienes que hacer un cambio muy radical, porque pues a lo mejor está en riesgo tu persona, o la de tu familia, o tu libertad, o todos tus bienes, etcétera. Entonces tienes que entender que hay una salida, hay una solución, pero puede ser demasiado costosa o muy elevado el pago, respecto de que a lo mejor vas a tener que dar en caridad, en donación, no sé qué cantidad de
Tú vas a entender qué cantidad vas a tener que dar, o qué es lo que vas a tener que hacer, o de qué manera vas a tener que cambiar radicalmente. Tú vas a saber qué forma puedes resarcir esos daños. Y a lo mejor a tu ego eso no le va a gustar y te va a reclamar y te va a estar duro y dale, pero tienes que entender y sopesar en una balanza qué es lo que deseas. ¿Quieres tranquilidad y paz, tanto mental como espiritual y material? ¿O quieres seguir jugando del otro lado, en el lado negativo, en donde pretendes ser mucho más inteligente que el mismo creador? O sea, quieres compararte con el creador. O sea, él ya hizo un sistema, un mecanismo, leyes, etcétera, para que eso funcione. Y te guste o no te guste, si son las reglas. Si tú te crees más inteligente que él, pues estás condenado a perder. Tarde que temprano vas a perder. Eso es una garantía. No es de que sí, a lo mejor sí o a lo mejor no. No, es una garantía. Y vas a sufrir mucho. Ese también es una garantía. Entonces tú solamente tienes que sopesar esas dos. En esa balanza tienes que ver, quiero esto negativo, quiero esto más positivo. Bueno, si optas por lo negativo, pues no tienes que hacer nada. Si optas por lo positivo, vas a tener que hacer una serie de cambios. Y sobre todo te van a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y sobre todo va a haber cosas que te va a doler, que vas a perder. Más que nada materialmente hablando. Y ahí vas a tener tú que darte cuenta que eres un esclavo de tu ego, que tanto el Satán es solamente un entrenador personal para todos nosotros los humanos, que nos pone a prueba. Es tu deber vencerlo. Ahora, el karma, vas a tener que enfrentar lo que debes, y hay formas y maneras de pagar menos, por decir, o que sea menos doloroso ese pago que se te va a cobrar, o cancelar por completo esa deuda. Sí hay maneras, pero entre más, por ejemplo, si tú quieres cancelar por completo eso, vas a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano, y pues tendrías que ponerte ahora sí que tú a prueba, a ver si lo puedes lograr. Sin embargo, hay posibilidades, hay maneras de solucionar en diferentes niveles, sí las hay. ¿En qué posibilidad te encuentras tú? Pues ya tendrías que analizarlo, ¿verdad? Para ver si puedes cancelar por completo la deuda. Es como cuando debes, ¿no? Algo, ¿no? Que te dicen, puedes cancelar la deuda con 0 intereses y esto si ya pagas tanto. O sabes qué, se te puede condonar un 70%, un 50%, un 30%, un 20%, un día, o no, nada, tienes que pagarlo todo. Pues entre más te tardes en cambiar, en resarcir los daños que has hecho, pues así va a ir disminuyendo tu probabilidad de que canceles por completo esa deuda kármica. Bueno, les comparto también que a mí me suceden cosas y todo, porque yo soy una persona común y corriente. Todos somos personas comunes y corrientes, así seamos súper ricos monetariamente a alguien de nosotros. Seguimos en la misma balanza espiritual. Sobre todo cuando tienes un nivel espiritual más elevado, es más rápido que el karma te cae, más rápido que tienes que pagar. Porque si tú ya conoces las leyes y cómo funciona el sistema, pues ahora sí que tú ya eres consciente de eso, rápido se te identifica y rápido te hacen pagar, rápido. Así que los que son ignorantes de esto, pues tienen más chance, más oportunidad de poder, más tiempo de poder resarcir lo que están haciendo mal. Sin embargo, entre más tiempo pasa y más te sigues portando mal, pues obviamente se te van a acumular más deudas kármicas, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado. Por favor, pues, mi consejo sería: analicen su día a día, sus acciones, lo que hablan, lo que dicen, lo que piensan, lo que dejan de hacer todos los días antes de dormir, y pidan perdón a ustedes mismos en su alma. Pídanle perdón y pídanle a su alma que los ayude a mejorar para el día siguiente, para ser mejor que hoy. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, más aparte plegarias, oraciones que hay que hacer, libros que hay que leer, ya sea de Kabbalah,
alguna otra filosofía espiritual que ustedes se sientan que les está sirviendo. Pero sobre todo recuerden que tienen que ganarse, tienen que tener ese mérito para hacer esos cambios o esos milagros que desean en sus vidas. No podemos olvidar eso, es muy importante. Los quiero mucho, les mando un abrazo y un saludo también para mi amigo Edgar. Shalom, shalom.